Las últimas entrevistas con Dylan Perín las hemos hecho desde Europa, desde Ginebra y desde Portugal. Ahora está en Caracas terminando su universidad, pero hay temas en la agenda que son importantes. Por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania. Se habla ahora de Crimea, de que podría ser un punto vital, y los ucranianos están a punto de tomarla, que sería un golpe para Rusia, pero también Rusia podría extender el conflicto viendo las divisiones que hay en Occidente. Así es, embajador. De hecho, desde la última cumbre de la OTAN en Vilna se planteaba en el que lo que sucediese en el terreno en los próximos meses sería determinante para un eventual proceso de negociación de paz o de diálogo, negociación y mediación. Hemos visto que la contraofensiva ucraniana que se lanzaba el verano pasado pues ha tenido resultados importantes. De hecho, John Stoltenberg hacía una visita de sorpresa en Kiev este viernes y planteaba pues estas victorias que ha tenido Ucrania en el terreno, sobre todo incluso en la península de Crimea, que había sido anexada de forma ilegal por la Federación Rusa ya en el año 2014, violando lo que se había pactado en el acuerdo de Minsk I y el acuerdo de Minsk II. Y también hemos visto una cumbre de la defensa, de la industria de defensa, con el apoyo de Occidente, incluidos los ministros exteriores de Francia y Reino Unido que estaban en Kiev y que pues han respaldado quizás con unos 12.000 millones de dólares más en los próximos meses la acción militar ucraniana en defensa de la legitimidad e integridad territorial de su Estado. Pero se nota una diferencia entre algunos países de la Unión Europea, Sí. sobre todo más allá de Polonia y Hungría. Ahora comienza Alemania, Sí. y lo mismo Francia. Sí, incluso, embajador, eso se debe a un cierto enfado social, si se quiere, que existe en Europa, de hasta qué punto la financiación a la guerra en Ucrania puede tener implicaciones en la crisis económica que atraviesa el continente. Alemania, de hecho, ha tenido un desempeño económico mucho más deficiente de lo esperable. Incluso se espera una contracción del menos 0,4 negativo en el próximo trimestre, por primera vez en los últimos 10 años. Y esto tiene repercusiones y presión política en el Parlamento, en el Bundestag. También está en el parte de Estados Unidos, vemos una gran oposición del ala más radical de la republicana dentro del Congreso y el Senado de Estados Unidos en limitar la financiación. Ahora, cuando estamos en este panorama tenemos que entender que si bien existe una posibilidad de una paz al finalizar el financiamiento, pues que es una paz de los vencidos. El hecho de que corte Occidente en este momento el flujo de dinero y de armamento a Ucrania implicaría una derrota de las fuerzas ucranianas de forma prácticamente inmediata, y esto es consciente de la Unión Europea. La Unión Europea ha invertido más de 20.000 millones de euros en los últimos 2 años, por un lado en apoyo militar, técnico y diplomático, pero también de asistencia a los más de 7 millones de refugiados que están con estatuto de protección temporal en el seno de la Unión Europea. Un tema que ha sido toda la semana muy discutido y los 15 días anteriores es ese nuevo perfil internacional de los BRICS, ese tercer grupo de países que no están ni con Rusia, ni con China, ni con Estados Unidos, aunque tengan sus alianzas, pero es un bloque sólido que tiene casi el 30% de la población mundial. Sí, sin lugar a duda, embajador, los BRICS, pues como usted dice, tiene pues, más del 30% de la población mundial, representa un importante porcentaje del PIB internacional y si se quiere es una reconfiguración con un movimiento más geoestratégico del movimiento de países no alineados. Si se quiere, hay un espíritu de no alineamiento en torno a la polarización que estamos viendo hoy entre China y Rusia y en los Estados Unidos, pero que también seríamos ingenuos en pensar que no tiene ahí una fuerte influencia China, porque pertenece al grupo de las BRICS y hoy en día con una ampliación que ya hemos visto cómo pues, se han adherido al bloque, el caso de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Irán, conservando ese componente energético que ha marcado la acción de los BRICS. Ahora, el nuevo entorno y que puede ser novedoso en torno a las BRICS y el nuevo escenario internacional es el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco Internacional de Desarrollo y la propuesta que tiene el llamado Sur Global para los mecanismos de desarrollo. Una alternativa a la arquitectura financiera internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y si se quiere, hoy podemos decir que tanto en Washington como en Bruselas o en Ginebra existe una mayor conciencia que este bloque articulado pues tendría una mayor relevancia. Lo vimos en La Habana hace 2 semanas en la cumbre del G77 más China, donde también están presentes los países BRICS, donde hay esta posibilidad que 2/3 que representan en la Asamblea General de Naciones Unidas tengan una mayor capacidad de articulación. Pero para ello es fundamental, por un lado, fortalecer la institucionalidad con capacidad de acción articulada de este bloque y también la parte del financiamiento, y allí veremos en el terreno el funcionamiento efectivo o no de estos. En este grupo ya se habla, y lo aceptan los países desarrollados, ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar situaciones como las que hemos visto últimamente de paralizar cualquier acción de la ONU. Así es, embajador. El Consejo de Seguridad nace o obedece a una dinámica del poder heredada de la posguerra fría que ya no es vigente. El mundo es multipolar, hay nuevos actores contundentes, como es el caso de la India, el caso de Brasil, el caso de Argentina, que no podemos ignorar dentro de la escena internacional. La India, por su parte, tiene una industria militar altamente desarrollada, una población mundial de más de 1.000 millones de personas, y el caso de Brasil es cercano. No podemos ignorarlos en
en la arquitectura de las instituciones internacionales. Y lo que vimos la semana pasada en Nueva York con la Asamblea General de Naciones Unidas era esta conciencia, de una forma u otra, de concretizar estos avances y esta clamor a las reformas que se han pedido durante años. Francia había hecho una propuesta muy interesante unos años, articulando y coordinando un país de 40 países, el llamado Grupo de la Concertación y la Negociación de Naciones Unidas, que planteaba expandir hasta 26 miembros el Consejo de Seguridad Permanente y a su vez limitar el poder de veto. Y esto, por ejemplo, también lo refería la primera ministra de Australia en su discurso en la ONU, para poder permitir que países como Rusia, que hoy se burlan en Naciones Unidas cuando vetan cualquier resolución al Consejo de Seguridad para acabar con la guerra en Ucrania, pues sigan actuando de esta forma y tengan que justificar ante la Asamblea General y de una forma u otra actuar en sintonía con los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Vamos a un corte, Dylan Pereira, y seguimos hablando sobre otros temas, por ejemplo, las elecciones en España, porque ya se cerró el ciclo del Partido Popular y viene ahora los socialistas. Ya regresamos con Dylan Pereira nuevamente.